tiene una palabra va a ver la gloria de Dios. Hay una palabra que te acompaña, hay una palabra que te sigue, hay una promesa de Dios para tu vida. El verbo salió, el verbo comenzó a crear. ¡Dios, Dios! Yo vine hoy a empoderar a una iglesia para que tenga convicción de quiénes son en Cristo Jesús. En Génesis dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios no hizo nada sin su palabra. Cada vez que Dios quería hacer algo, primero tenía que enviar su palabra. Para la creación, para hacer el ser humano, para todo, Dios envió su palabra. Y yo creo que Dios va a enviar su palabra en esta mañana. Para que haya un milagro, para que suceda un milagro, Dios tiene que enviar su palabra. Y es nuestra oración que su palabra venga a nuestros corazones en esta mañana. Yo no sé si alguien quiere recibir esa palabra del Señor. Si hay un corazón dispuesto, Dios va a enviar su palabra. Hemos leído en la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo escribe a los corintios de una manera interesante porque él revela cosas que muy poco las pueden entender o recibir. Porque él dice que él tiene un aguijón enviado por Satanás. Y ese aguijón dice que no se le quita. Y él ora y ora y ora y no se le quita. En una ocasión, un hombre fue a donde el pastor y le dice: pastor, enséñeme a orar. Y el pastor se extrañó porque dice: la semana pasada, el servicio pasado, enseñé acerca de la oración. ¿Por qué me dices que te enseñe a orar? Y el hombre le dice: pastor, mi esposa me abandonó, me botaron del trabajo y mi hija le salió una enfermedad que tiene que vivir tomando medicamentos de por vida. Y he orado y no pasa nada. Me arrodillo todos los días a orar y no pasa nada. Mi esposa no regresa, mi hija no se sana y no consigo trabajo. Y oro y oro y oro y no pasa nada. Y yo no sé si alguien se identifica con este hombre aquí hoy, esta mañana. Que a veces oramos y no pasa nada. Estamos orando para que algo suceda, para que un milagro suceda en la familia, una enfermedad se sane y no pasa nada. Así que el apóstol Pablo nos revela que él también está en esa misma situación. Que él también pasó por esa situación. Y él dice: he orado para que ese aguijón se me quite. Y oró una vez y no pasó nada. Oró segunda vez y no pasó nada. Tercera vez ora y no pasa nada. Así que Pablo le dice a la comunidad de Corintios que a veces Dios contesta la oración, pero es muy importante entender que no es lo que tú dices, no es como tú lo dices, sino lo que tú necesitas. La oración no es contestada porque tú hablas bonito, eres muy elocuente, sabes decir buenas palabras para que Dios la pueda recibir con agrado. La oración no tiene nada que ver con la gramática, ni la fonética, ni el idioma. La oración tiene que ver con el corazón. Lo que tú oras
es más importante de lo que tú hablas o dices. Porque dice la Biblia que antes de que tú abras la boca, ya Dios sabe lo que tú necesitas. Así que no depende de lo que digas, no depende de cómo lo dices. Porque antes de que tú abras la boca, antes de que hables inglés, español o digas frases bonitas, ya Dios sabe. Ya Dios sabe tu necesidad. Y Dios va a responder de acuerdo a nuestra necesidad. No de acuerdo a lo que nosotros queremos, que son dos cosas diferentes. Dios va a responder la oración de acuerdo a nuestra necesidad y no de acuerdo a lo que queremos. Porque lo que Pablo quería era que se le quitase ese aguijón. Pero Dios no le quitó el aguijón. Los eruditos se han matado tratando de descubrir cuál fue el aguijón. Y algunos dicen que Pablo tenía algún problema de enfermedad. Algunos dicen que tenía un problema de hablar. Otros dicen que tenía un problema familiar. Y alguien más se ha ido más profundamente. Dice que Pablo tenía un problema en su mente, en sus pensamientos que lo atacaban continuamente. Posiblemente sexual, algo que le perturbaba en su mente, en sus pensamientos. Pero lo que sí es cierto es que Dios no reveló cuál era el aguijón. Porque a veces Dios mejor prefiere encubrir algunas cosas con tal de resolver el problema mayor. Dios no descubrió quién o qué era lo que estaba pasando con Pablo, porque algunos son metiches. Algunos les gustaría saber, ni siquiera quieren que Pablo se sane, sino solamente quiero saber qué es lo que pasó allí. Porque la curiosidad hace que la gente a veces hable cosas. Así que Dios a veces prefiere dejar esas pequeñeces a un lado, taparlas con el fin de exaltar y levantar al hombre que Él necesita. Y dice la Biblia que Pablo comienza diciendo: conozco a un hombre que, si en la carne no lo sé, él está hablando en tercera persona. Él está diciendo: yo soy ese hombre, pero no quiero decirlo, porque ese hombre tuvo un privilegio. Dios lo arrebató, se lo llevó pasando las puertas del primero, del segundo y del tercer cielo. Se fue arriba. En lo profundo de Dios, Dios lo llevó a ver cosas gloriosas, maravillosas, cosas que todos nos moriríamos de envidia de saberlas. Y Pablo dice que Dios lo llevó a algo tan grande, tan majestuoso, que el mismo Dios le dice: pero no quiero que se la digas a nadie. Cosas que ojo no vio ni oído yo, pero que no han sido reveladas al hombre. Fue lo que Dios le mostró a Pablo. Cuando el Señor se le aparece a Juan en Apocalipsis, le dice: pero no escribas esto, porque hay cosas que no son reveladas para el hombre, no la necesitan todavía. Pero cuando Dios le agrada, Dios levanta a alguien. Cuando Dios le agrada, Dios le revela cosas a alguien. Dios le dará visiones a alguien. Dios va a usar a alguien. Cuando Dios le agrada, Dios está dispuesto a llevar a alguien a lo más alto, de una manera sobrenatural. Pero así mismo como Dios lo eleva, ahora Pablo dice: yo conozco a ese hombre, pero no me gloriaré. ¿Y por qué no se gloria?
porque él ya pasó la historia, así que ahora él la cuenta. Y él dice que me fue dado un aguijón de parte de un mensajero de Satanás para que me abofetee. Si tuviese que escribirse ese texto en este tiempo, para que me meta un puñete de vez en cuando. Y ese aguijón estaba constantemente metiéndole un yataí a Pablo para que no se exalte. Cada vez que venía ese deseo de ego, yo soy el apóstol, yo soy el hombre de Dios, Dios me usa, Dios me usó en Chile, Dios me usó en Argentina, y comienza la gente a ensoberbecerse. Entonces tiene que venir algo que lo desinfle. Y Dios usa hasta Satanás, Dios usa las pruebas, Dios usa los virus, Dios usa lo que sea para que el hombre de Dios no se sobreexalte, para que aprendamos a ser humildes. Así que Pablo ahora ora al Señor y le dice: Señor, sáname de este aguijón. Y no pasa nada. Y mucha gente está en esa zona donde las oraciones no son contestadas. Y mucha gente se frustra porque las oraciones no han sido contestadas. En una ocasión yo estuve en Paraguay y el Señor me dice: ora por los enfermos. Llamo a los enfermos y vinieron como 400 personas enfermas. Y oro por los enfermos, pero cuando yo abro los ojos nadie se sanó, nadie se cayó, nadie, nada. Y entendí esto de Pablo porque el Señor me lo trajo a memoria, que no pasaba nada. Y yo le digo al Señor: ¿qué hago? Y el Señor me dice: ora por los enfermos otra vez. Y vuelvo y oro por los enfermos, y esta vez lo hago con más fuerza, con más ruido, pensando que así Dios me va a escuchar. Y hago y deshago y grito. Y cuando abro los ojos, nadie se ha sanado. Es frustrante porque ¿qué van a decir de uno? No te invitan más nunca. Y yo le digo: Señor, esta no es mi iglesia, esta no es mi casa, yo no sano a nadie. Si tú no lo sanas, el que queda mal no soy yo. ¿Qué hago? Y oigo una voz que me dice: ora por los enfermos otra vez. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. A pesar de que no veas nada, sigue orando. A pesar de que todavía tu esposa no ha regresado, sigue orando. A pesar de que todavía no te ha sanado, sigue orando. Si te botaron del trabajo y no tienes trabajo, sigue orando. Si las cosas no van bien, sigue orando. La Biblia dice que hay que orar sin cesar. Hay que orar sin cesar. No pares de orar, no pares de orar. Dios sabe todo. Dios sabe cuándo. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que tú necesitas. Sigue orando. Y volví a orar. Pero esta vez como con más humildad, con más temor, como que bueno, si no pasa nada, ese no es mi problema. Y volví a orar. Y mientras oraba, me quebranté delante del Señor y sentí un ruido, como si fuera un terremoto. Y de repente escuché que muletas caían, que gente gritaba, que gente lloraba. Y cuando abrí los ojos, habían personas que habían soltado las muletas, había personas que se habían levantado de la silla de ruedas, había gente llorando, gritando y riendo. Por todas partes vi milagros, milagros sobrenaturales.
Así que yo llamé a algunas personas para que dieran testimonio y yo les decía, ¿qué hizo el Señor contigo? Y comenzaron a testificar. Hubo un hombre que dice, yo tengo 7 años en silla de rueda, no podía caminar, y se levantó y comenzó a caminar en la tarima. Eso hizo que mucha gente que no había pasado comenzaron a pasar porque se llenaron de fe que Dios podía hacer un milagro. Y comenzaron a pasar a orar porque ellos también querían su milagro. Para hacerle corto el cuento largo, llamé a una mujer que reía y lloraba. Reía y lloraba. Yo decía, pero ¿por qué ríe y llora? Eso está raro. Reía y lloraba y le pregunto, ¿qué le pasó? Y esta mujer me dice, pastor, yo era ciega de nacimiento y ahora veo personas por primera vez en mi vida. Ahora veo colores por primera vez en mi vida. Y la gloria del Señor descendió en ese lugar. Dios había escuchado la oración. Pero quiero decirle que no siempre tenemos esos momentos. No siempre podemos ver esos milagros instantáneamente. A veces necesitamos pasar por valles de soledad. A veces necesitamos pasar por pruebas. Y esas pruebas tienen un propósito. Esas pruebas te van moldeando, te van perfeccionando. No sabemos por qué vienen las pruebas, pero esas pruebas te están sacando lo mejor de ti. Están cambiando algo en tu ser. Esas pruebas te están perfeccionando. Y por eso no sucede el milagro inmediatamente, sino que es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Pablo dice en la Biblia que oró y no pasó nada, oró y no pasó nada, oró y no pasó nada. Y después vino una voz. Y tampoco la voz fue para satisfacerlo. La voz fue para decirle que se quedara quieto, que Dios está trabajando. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por cuanto en tu debilidad el Señor se va a glorificar. Así que Pablo entendió que entre más débil era, más Dios se glorificaba. Entre más pruebas tenemos, más Dios se glorifica. Yo me gloriaré en mis debilidades. Por eso es que el Satanás no entiende cómo alguien que está enfermo todavía sigue alabando a Dios. Satanás no sabe, no entiende, no puede entender que él mandó un aguijón, una espina. Y esa espina, en vez de producir un efecto contrario, está haciendo un efecto sobrenatural en esa persona. La está volviendo fuerte, la está volviendo invencible, le está llevando a un nivel de gloria, aleluya. Porque entre más débil, más fuertes somos. Dios se levanta cuando ve a alguien que se humilla. Él dice, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Por eso dijo el cantante, dice, siento en mi debilidad una enorme fuerza. Porque cuando estamos débiles, somos fuertes. Cuando somos humildes, somos grandes. Cuando la soberbia, el ego no nos ahoga, nosotros entonces, no importa cuánto Dios te levante, no importa cuánto Dios te use, no importa cuántas casas tenga, no importa cuántos negocios tenga, aún así tú eres humilde, sencillo delante de Dios, y eso abofetea a Satanás.
¿Cuántos manejan aquí auto? ¿Qué hace usted cuando va y hay un semáforo con luz amarilla? Porque para algunos la luz amarilla es acelera, porque viene el cambio. Pero para otros la luz amarilla es una advertencia que viene un cambio. Y la luz roja dice detente. Para otros la luz roja es ve, corre, que te van a chocar. Pero el semáforo está en una posición que te advierte del peligro. Que si tú cruzas, te puede hacer daño ese cruce. Que si tú no obedeces, algún auto puede chocarte. El semáforo sabe lo que tú no sabes y está en una posición que tú no estás, y por eso te advierte de lo que puede suceder. Dios lo sabe todo, y a veces te pone un aguijón por algo, porque Él sabe lo que viene. Pero todo lo que te está sucediendo no es para mal. Gansú Letoba. Todo ayuda para bien. Es Dios librándote de un accidente. Es Dios librándote de algo peor. Y en el momento no lo entendemos, pero si nosotros nos paramos y hacemos lo que Dios quiere y obedecemos, las cosas van a salir bien. Mantente humilde, mantente orando, mantente firme, mantente perseverando, que Dios lo sabe todo. ¿Por qué Dios no responde como nosotros queremos? Porque Él lo sabe todo. Él no va a responder la oración de lo que tú quieres, sino de lo que tú necesitas. El apóstol Pablo ahora está diciendo que él está viviendo con ese aguijón y se ha acostumbrado a vivir con ese aguijón. Preguntaba al principio, ¿cuál es tu aguijón? Y vi que alguno miró a su esposa. Hay aguijones, hay espinas que tú tienes que llevar toda tu vida, porque son necesarios. Dígale que está a su lado, los aguijones también son necesarios. Así como los judas son necesarios, los aguijones también son necesarios. Porque no podemos sobrevivir si no estamos entre la cizaña, entre toda la prueba. La única manera de poder sobrevivir es haciéndonos fuertes en nuestras debilidades. Alaba, alaba. Glorifica el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Siento en mi debilidad una enorme fuerza. Aleluya. Dígale que está a su lado, ya Dios escuchó tu clamor. Antes de que tú abrieras la boca, ya Dios escuchó tu clamor. Ya Dios sabe todo. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo, por medio de este pasaje, nos enseña que él estaba en un nivel alto. Sin embargo, también fue atacado. Lo que me enseña aquí es que no solo los pobres son atacados, no solamente los débiles, los enfermos,
sino aún también aquellas personas que han adquirido una altura espiritual. Así que concuerdo que a cada persona le llega una temporada. Toda persona, no importa si es rico, si es pobre, si es pastor, apóstol o si es miembro solamente o un discípulo, no importa cuál sea tu clase espiritual o tu clase social, te llegará tu temporada de prueba. A todo le va a llegar una temporada de prueba. Y por eso nos edificamos en la palabra, para que cuando llegue la temporada de prueba estemos firmes. Podamos nosotros resistir los dardos del enemigo. Y cuando el enemigo intente bofetearte o meterte un jab, ¿qué hace, Gary? Tiene que chifiarlo, bloquearlo. ¿Por qué? Porque aprendiste a batallar en medio de la guerra. Aprendiste a usar las armas espirituales. Aprendiste que en todo momento habrá guerra y tú no te puedes descuidar. Y el problema es cuando nosotros pensamos que ya lo tenemos todo. Cuando tú estás en tu mejor momento espiritual, cuando sales de una gran vigilia o de un culto poderoso, cuando terminas un ayuno y estás en un nivel donde en vez de lágrimas echa aceite de unción, en vez de saliva echa fuego. Cuando estás en ese nivel, viene un problema, viene una temporada, viene algo malo, y cuando venga eso malo, aprendiste que Dios se glorifica en tu debilidad. Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. Bástate mi gracia, entonces yo me gloriaré en mis debilidades. Entonces me haré fuerte en mis debilidades. ¿Por qué? Porque me gloriaré en mis debilidades, para que la grandeza sea del Señor. Porque yo no soy fuerte, porque yo no me la sé toda, así que yo dependo del Señor. Y por más grande que sea, por más niveles espirituales que haya alcanzado, nunca seré exonerado de pruebas. Nunca el enemigo me mirará y me dirá: a este no. Siempre llegará una temporada de prueba. Pero si tú te mantienes y resistes y te mantienes glorificando al Señor y dándole la gloria a Dios y perfeccionándote en tu debilidad, Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria, aleluya. Dios va a hacer que tu esposa vuelva, que tu marido vuelva, que tu enfermedad se sane, que la situación económica regrese, porque Él va a glorificarse en tu debilidad. Alguien que alabe 15 segundos. Alguien que adore a Dios. Que rompa con el silencio. Que rompa con toda obra del enemigo. 10 segundos, sigue adorando. Adorando, adorando, adorando. Santo, santo, santo. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. 5 segundos adorando. Sarabacatarabacoria. Yo me gloriaré en mis debilidades. Santo, santo. Un segundo todavía. Sigue adorando, 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 adorando. Que se rompan los cielos, que se abran las fuentes. Ahora, 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 ahora. Ahora. Yo no sé si alguien quiere pasar al altar y decirle: Señor, me gloriaré en mis debilidades. Pase aquí a este lugar, aleluya. Vamos a glorificar al Señor.